Nada, es un gusto estar nuevamente en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, abriendo un evento académico, en este caso junto con Pablo y Virginia. Me gustaría señalar simplemente dos aspectos que para mí son particularmente destacables de esta instancia y yo diría más en general del momento que estamos viviendo casi que a escala planetaria. En primer lugar, reivindicar la necesidad de jerarquizar nuevamente las humanidades y las ciencias sociales en el contexto de la vida universitaria, y eso tiene que ver con todas las humanidades y todas las ciencias sociales, en un momento histórico particular donde emergen tendencias claramente autoritarias, donde los conflictos se vuelven a instalar como un mecanismo para dirimir a veces diferencias y a veces problemas sociales objetivos que finalmente son traducidos en derivas que hemos conocido también en Uruguay y en América Latina. El mundo universitario, por distintas razones, ha priorizado aspectos que están más lejos de las humanidades y las ciencias sociales en las últimas décadas. Esto no es un problema de Uruguay, es un problema que tiene que ver con un análisis crítico de lo que hacen la evolución de la investigación, de la generación de conocimiento, de la formación a escala global. Reivindicar el papel central de las humanidades creo que es parte constitutiva de las agendas que debemos tener las universidades públicas, en particular la región, en esta década del siglo XXI. Pero hay un elemento que quiero destacar y que me es particularmente llamativo y grato de esta instancia, que es el papel de los estudiantes en dar lugar y vida a este encuentro académico. Porque tiene que ver también con el lugar en que ubicamos la investigación en los procesos formativos de grado y de posgrado en la vida universitaria. Vivimos también momentos en donde hay ciertas tendencias a estandarizar los procesos de formación, eso tiene ciertas lógicas, pero simultáneamente a desplazar la investigación hacia etapas formativas posteriores al grado y a veces posteriores inclusive al nivel de maestría en muchos aspectos. Y yo creo que son falsas contradicciones. En realidad, formarse presupone aprender a investigar, a construir herramientas que nos permitan, en la intersección de las disciplinas o dentro de cada una de las disciplinas como están definidas, ser capaz de generar nuevo conocimiento, por supuesto orientado a partir del cuerpo docente, ese rol que tenemos los docentes, pero no es una etapa posterior a los procesos de formación más pasivos, más de corte expositivos, propios de cualquier proceso formativo. Por tanto, la Universidad Pública tiene algunos instrumentos para intentar fomentar la investigación temprana, absolutamente insuficientes, y por lo tanto, y creo que desde una carrera, desde un ámbito académico particular, en este caso lingüística, se impulse a la investigación no como un hecho fortuito, sino como un componente central de los procesos de formación, es una señal relevante en general en discusiones que a veces simplificamos, pero que tienen que mantener esa complejidad. Ser universitaria presupone lograr conjugar en los procesos de formación, sí la enseñanza como la entendemos habitualmente, pero la formación como un proceso de aproximación a la generación de conocimiento y al vínculo con otros actores no universitarios. Esa es también la esencia de la universidad pública como la entendemos nosotros y que por supuesto tiene que ser redefinida y rediscutida en cada contexto histórico, pero son componentes medulares de estos procesos. Que además converjan aquí estudiantes, académicos, provenientes de distintos lugares de la región, es de por sí un elemento importante a destacar. Y esto creo que nos debe llenar también de orgullo como Universidad de la República y como un motivo de emular en otras áreas donde quizás sea menos habitual. Por lo tanto, muchas gracias a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y a Lingüística, Departamento de Lingüística, ¿es correcto? Instituto de Lingüística, por la invitación, y es un gusto estar presente aquí con ustedes en esta mesa inaugural. Buenos días para todos, para todas, para todos. A mí particularmente me produce una enorme satisfacción y un gran orgullo poder estar aquí inaugurando el quinto Foro Académico de Letras y Lenguas Modernas y las 9ª Jornadas de Estudiantes de Lingüística del Uruguay. Sabemos que el Foro Académico
de Letras y Lenguas Modernas como espacio de despliegue, desarrollo de la actividad de producción de conocimiento vinculadas a la formación estudiantil, tiene una larga tradición en Brasil y queremos dar particularmente la bienvenida a quienes nos están acompañando desde Brasil y han sido precursores de este foro y sin duda que es un momento realmente muy destacado que en esta ocasión el foro se pueda estar realizando en nuestra Universidad de la República y en nuestra Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Así que en primer punto, en primer lugar, bueno, declarar la satisfacción porque podamos estar comenzando estas actividades que van a durar el día de hoy, el día de mañana y se van a extender hasta el 14 de este mes. En segundo lugar, como bien señalaba el rector, hay un punto evidentemente distintivo del foro académico y de las jornadas justamente de estudiantes de lingüística del Uruguay, que es el protagonismo estudiantil. La semana pasada nuestra facultad estuvo ocupada por su centro de estudiantes. Un centro de estudiantes que realizó un conjunto de actividades reivindicando fundamentalmente el derecho a la educación y la necesidad de que la Universidad de la República tenga un presupuesto acorde a las necesidades, a sus necesidades, pero sobre todo a su aporte a la sociedad uruguaya. Y yo creo que no es una curiosa continuidad que esa movilización de la semana pasada del Centro de Estudiantes hoy tenga continuidad en otra expresión estudiantil que viene en el fondo a reivindicar lo mismo, el derecho a la universidad y el derecho a todos, todas, todes quienes integramos la universidad a ser partícipes de los procesos de enseñanza, de investigación, de producción de conocimiento y de extensión universitaria. Y realmente da, yo diría, un enorme orgullo poder mirar el programa de estos 3 días de trabajo que ustedes van a tener y ver la muy activa participación de estudiantes de nuestra facultad, particularmente del Instituto de Lingüística, de la unidad académica Instituto de Lingüística, en todo el desarrollo. Y nos da cuenta también de un vigoroso proceso de formación que no está siendo sin consecuencias, sino que está siendo con consecuencias muy destacadas, ¿no? Con consecuencias de producción de conocimiento en el proceso de formación que son realmente muy importantes. Y yo decía que el Centro de Estudiantes y hoy esta actividad con un fuerte protagonismo estudiantil viene a reivindicar el derecho a la educación y el derecho a la educación superior. Y este derecho siempre tiene 2 facetas, 2 caras. Una cara es el derecho a acceder a la educación superior. Un derecho, digamos, en relación al cual todavía nuestra sociedad uruguaya, y me animo a decir claramente las sociedades de nuestra región, tienen un debe, ¿sí? Que es la generalización de la educación superior en el entendido claramente de el lugar absolutamente relevante que la generalización de la educación superior tiene en la democratización de nuestras sociedades. Pero el derecho a la educación superior tiene otra cara, es su contracara, que es el derecho de la sociedad en su conjunto de recibir, de ser beneficiados, de poder tener interlocución con toda la producción que la universidad realiza sobre diversos temas y particularmente sobre aquellos temas de interés general, como dice el artículo 2 de nuestra ley orgánica, que cotidianamente nos interpelan. Esto también es parte del derecho a la educación, que la sociedad pueda recibir de su universidad y de sus integrantes aportes que le permitan ser una mejor sociedad. Y yo simplemente quiero terminar estas palabras recogiendo un hecho muy reciente que marca justamente el aporte que desde diversos campos de conocimiento, pero particularmente desde la lingüística, se ha hecho
para construir una mejor universidad y una universidad más justa. En su sesión del martes de la semana pasada, el Consejo Directivo Central introdujo una modificación en la ordenanza de expedición de títulos, ¿sí?, en su artículo 14, que quedó redactado de la siguiente manera. Cuando mediare solicitud expresa del estudiante, el título o certificación académica que extiende la Universidad de la República a aquellas personas con identidad de género trans no binario, se emitirá de acuerdo a su identidad de género. A tales efectos, se incluirá el morfema E en el título correspondiente, de forma de identificar la identidad de género propia de la persona. Este cambio en nuestra ordenanza de expedición de títulos es un cambio que busca justamente generar una universidad más inclusiva, más justa y que reconozca a sectores sociales que han sido tradicionalmente excluidos. Hay compañeras aquí en este momento compartiendo esta instancia que participaron activamente en la redacción de un informe que fue parte del sustento académico, ¿sí?, que le permitió a la universidad asumir plenamente que debía dar este paso. Y esto a mí me cierra, digamos, el razonamiento. Justamente el cumplimiento del derecho a la educación aquí se ve virtuosamente construido con aportes generados desde la producción científica y académica, en este caso de la comunidad de lingüistas de nuestro país, que nos están ayudando a hacer una universidad más justa y más inclusiva. Por lo cual, no me queda más que saludarles, agradecer muy especialmente a la comisión que ha estado fuertemente trabajando en la organización de estas jornadas, las compañeras con las cuales hemos estado permanentemente en contacto, conversando, intentando, dentro de las modestas posibilidades de la facultad, poner a disposición todos los insumos que fueron requeridos. Desde ya disculpas por aquello que no hayamos podido cumplir, pero agradecerles profundamente, hace muchos meses que vienen trabajando para esto, agradecer a toda la comunidad académica dedicada al estudio de la lengua en nuestra facultad, dar la bienvenida a colegas de Argentina, de Brasil, y bueno, desearles un fructífero trabajo de intercambio, de producción compartida y de, por qué no, seguir soñando mejores futuros para nuestras sociedades desde el lugar que a cada uno nos toca en estos procesos. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. ¿Qué les puedo decir? Estoy muy contenta. Estoy muy contenta como docente que ha sido parte de un instituto de lingüística por algunas décadas y me parece increíble ver no solamente que se concrete una nueva edición de las jornadas de estudiantes de lingüística del Uruguay, sino el crecimiento y el impulso que están logrando en la medida en que ahora se integran, y no es la primera vez, pero sí la primera vez como sede, digamos, del encuentro, a la realización conjunta con el Foro de Letras universitario. Me parece que estas son señales de digamos, de un fortalecimiento y de una maduración y sedimentación del trabajo de los estudiantes de la licenciatura que realmente me merecen un gran respeto. Creo que tanto en las palabras del rector como en las palabras del decano, yo encuentro prácticamente el centro de las preocupaciones que hacen que por eso exprese mi satisfacción,
que en lo que tiene que ver con la presencia de actividades que no sean las de enseñanza tradicional en la formación de grado, creo que estas son la expresión plena de lo que se puede hacer cuando pensamos en la formación como algo que trasciende decididamente el estar dentro de un salón de clase. Y quienes me conocen saben que a mí me gusta mucho estar dentro de un salón de clase. Ese no es el problema. Pero como hay un mundo afuera, y en realidad nosotros formamos parte de humanidades, y entonces lo primero que nos debería importar es el mundo, creo que el hecho de trabajar activamente desde el lugar que podamos en la formación de grado también, con relación a lograr interpretaciones cabales del funcionamiento del mundo que nos ayuden luego en el mundo laboral, porque esperamos que en algún punto esta formación ayude también para el mundo del trabajo. Bueno, me parece que es de los resultados, de los logros más satisfactorios que podemos esperar en un ámbito como este. Y cuando digo un ámbito como este, a riesgo de sonar extremadamente vaga, quiero decir una universidad pública, latinoamericana, muy reducida en recursos y que hace lo mejor que puede. Y yo creo que en algunas cosas las hace muy bien. Hoy vine con la camiseta, pero bueno, realmente me parece que tenemos que ser capaces de calibrar las cosas buenas cuando realmente las estamos atravesando. Y creo que esta efectivamente es una cosa muy buena. Espero que tengamos 3 días de muy buen trabajo y no puedo dejar de reconocer, por lo menos en una breve mención, a todas y al todo, porque en este caso voy a nombrar a un compañero que integran la comisión organizadora desde estudiantes, y voy a nombrar entonces a Georgina, a Mayra, a Yanaína, a Noelia, a Catalina, a Elisa, a Nicolás y a Clara, que están trabajando silenciosamente, activamente, comprometidamente desde hace muchos meses. Además de ese enorme agradecimiento a la comisión y a todos, a quienes no estoy nombrando, pero sé que hay más gente en esta cadena. Le agradezco a todos los colegas del instituto que también, de forma más o menos silenciosa, más o menos presente en este momento, han promovido este tipo de acciones y han promovido concretamente el trabajo que nos pone hoy en este lugar, así como a en términos de la universidad, a la Comisión Sectorial de Investigación Científica, que nos está apoyando decididamente en términos financieros para que esto prospere, a las universidades, como diríamos en portugués, parceiras, que están aquí presentes y que van, que cubren un espectro regional interesante y que cada vez, en lo que hace a Brasil, se abre más hacia el norte, cuando nosotros teníamos una tradición de relacionamiento que de alguna manera quedaba más bien, limitada en lo que era el norte, a los estados de San Pablo y Río de Janeiro, pero bueno, se abren nuevos horizontes en ese sentido, también atractivos. A los colegas de Argentina, que todavía no he podido ver hoy, pero que también, venciendo las actuales dificultades, van a estar presentes y acompañándonos a lo largo de las jornadas.
Y bueno, sin duda, reconocer nuevamente que nos hemos sentido muy apoyados en nuestra casa. Nuestra casa es la facultad. El decanato siempre ha tenido las puertas abiertas y ha prestado escucha a todos los planteos y las necesidades que han llegado en distintas oportunidades, fundamentalmente desde la comisión, porque yo estoy hoy aquí como de madrina, pero en realidad quienes han trabajado fuertemente son las personas que ya nombré. Bueno, dicho esto, nos deseo unas muy buenas jornadas, una muy buena actividad y también un espacio de encuentro. Gente, estamos en un mismo lugar al mismo tiempo. Eso no es poca cosa. Muchas gracias a todos y buenas jornadas. Buenas. Esto está funcionando más o menos. Hay que hacerlo bien. Va a haber que hablar con potencia. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos quienes están organizando esto. Bem-vindos e bem-vindas aos brasileiros do norte. Bienvenidos a los argentinos que están aquí, a la gente del interior de nuestro país, que no sé si hay alguien, pero igual bienvenidos y bienvenidas. La mesa de apertura de este Fale Helu Fale es una mesa que tiene como perspectiva tratar de entender un poco de dónde venimos y ojalá que a partir de intentar entender de dónde venimos poder pensar un poco en el futuro hacia dónde vamos. El orden de las presentaciones va a ser, primero vamos a presentar Claudia y yo, luego Catalina y José Antonio al final. La mesa se llama Historia del Foro Académico de Letras y Lenguas Modernas y de las Jornadas de Estudiantes de Lingüística del Uruguay. Primero vamos a presentar Claudia Cardelino. Claudia Cardelino es egresada, es licenciada en Lingüística, opción investigación, porque es del plan viejo, todos somos del plan viejo. Y también es profesora egresada de idioma español en la educación secundaria y en educación técnica profesional en las ciudades de Rocha y La Paloma. Imagínense qué hermoso dar clases en La Paloma. Y también es integrante, por supuesto, de la comisión organizadora de las primeras jornadas. Yo mismo me presento, soy Pablo Bertoni, soy asistente del Departamento de Estudios Sociales del Lenguaje del Instituto de Lingüística y también participé en la comisión organizadora de las primeras jornadas de lingüística, de estudiantes de lingüística del Uruguay. Entonces, vamos a pasar el micrófono a Claudia. Bueno, a ver, ¿me escuchan acá? No, más cerca, así. Tenés que darle más fuerte. Ay, mi Dios. Más presupuesto para el micrófono. Bueno, bienvenidos. Vamos a hacer entre los dos vamos a contarles un poco cómo surgieron las primeras GELU. Y cuando me preguntaron cómo habían... A ver, ¿me escuchan? Capaz que agarrar con la mano. Sí, yo estaba diciendo eso porque... Taylor Swift. A ver, ahora capaz que mejor. Sí, mucho mejor. Cuando me preguntaron cómo habían surgido las GELU en el año 2005, hice un viaje en el tiempo, en la historia de mi vida, y pensé en todos quienes en ese momento estábamos estudiando lingüística. Pensé en todos los cambios que se habían operado desde ese entonces. ¿Cómo y por qué surgieron las primeras GELU? ¿Qué preguntas nos hacíamos en aquel contexto? ¿Qué líneas de investigación se han desarrollado? ¿Cuántos estudiantes somos? ¿Qué perspectivas tenemos al egresar? ¿Cómo se gestó el actual Instituto de Lingüística? Hace 18 años que se realizaron las primeras jornadas de estudiantes de lingüística y para hacer esta presentación apelamos a nuestros recuerdos, a los documentos y a los registros que habían sobrevivido a mudanzas y al paso del tiempo. Consideramos importante ubicar los objetivos de aquellas jornadas en el contexto del país, de la facultad y del desarrollo disciplinar. El nombre de esta presentación retrospectiva de la GELU, visitar el pasado para
Pensar el futuro nos lleva al pasado. ¿En qué estábamos en aquel 2005? Nos preguntamos de dónde veníamos, qué había pasado. Estudiábamos a Coserio, a Rona. Sabíamos que habían trabajado en el instituto y teníamos sus textos, pero nada más. Por esto, junto a Nadia Rivera y a Leticia Servieri, trabajamos para reconstruir la historia del instituto y también de la disciplina. Para ubicarnos en el pasado, buscamos información en Casa Lago, en archivos y bases de datos de la facultad, y también entrevistamos a los actores, a los lingüistas e investigadores que eran nuestros docentes. Adolfo Liceicín, Alma Pedretti, Graciela Barrios, Livia Klemper, Luis Beares y Silvia Costa fueron nuestras fuentes de información. Las fotografías fueron proporcionadas por Adolfo Liceicín, Beatriz Gaviani, Graciela Barrios, Irene Marces, Luis Beares, Marisa Malcuori y Virginia Bertolotto. La exposición tiene 3 partes: un recorrido histórico y sintético de la historia de la lingüística en el Uruguay, el nacimiento y desarrollo de la GELU y algunas consideraciones finales. En el año 1945 se creó la Facultad de Humanidades y Ciencias. La facultad se organizaba en cátedras y una de ellas, Investigación Superior y Ciencias del Lenguaje, era dirigida por el doctor Adolfo Berro García. En 1950 se creó el Instituto de Filología, conformado por 4 departamentos: literatura iberoamericana, literatura española, folclore y lingüística. Desde su creación hasta el año 1963, el jefe del departamento de lingüística fue el rumano Eugenio Coserio, doctor en filosofía y en filología eslávica y románica. En Montevideo, Coserio publicó Sincronía, Diacronía de Historia, Sistema, Norma y Habla, Forma y Sustancia en los Sonidos del Lenguaje, Determinación y Entorno, y la creación metafórica en el lenguaje. Además, creó el Círculo Lingüístico de Montevideo, integrado por personas interesadas en cuestiones del lenguaje, entre los que se encontraban Juan Picardo, Olaf Blixen, Guido Sanier, Washington Vázquez, Armin Schlefrig, si lo pronuncio bien, y José Pedro Rona. En marzo de 1963, Coserio abandonó el país para ocupar un cargo en la Universidad de Tübingen, Alemania. En diciembre de ese año, José Pedro Rona asumió la cátedra que había quedado vacante. En este año, Livia Klemper ingresó a la Facultad de Humanidades y Ciencias como estudiante de la licenciatura en Letras, y al año siguiente lo hizo Adolfo Liceicín. En el año 1964 y en Chile se creó la Asociación de Lingüistas y Filólogos de América Latina, siendo Rona uno de sus fundadores e integrando su comisión directiva desde los comienzos. En 1969, en nuestra facultad, se aprobó un nuevo plan de estudios para la licenciatura en Letras, en el que figuraba la posibilidad de especializarse en lingüística. Entre abril de 1970 y febrero de 1972, el profesor Guido Sanier fue el jefe del departamento. Y en agosto de este año, el aún bachiller Adolfo Liceicín asumió la jefatura del departamento de lingüística. En junio de 1973, con el golpe de Estado, se instauró la dictadura cívico-militar en el Uruguay. En septiembre de ese año se realizaron las elecciones universitarias y en octubre se decretó la intervención de la universidad. En noviembre fueron detenidos todos los miembros del Consejo de la Facultad. Entre octubre de ese año y enero de 1974, la facultad permaneció cerrada y custodiada. En julio se reanudaron los cursos, interrumpidos desde julio del año anterior. En este periodo se clasificaba a toda la población en 3 categorías, A, B y C. Aquellos estudiantes que estuvieran en la categoría C no podían seguir estudiando, y respecto a los docentes, o se los destituyó o no se les renovó el cargo. Por entonces ya había ingresado a la facultad la primera generación de futuros lingüistas: Rubén Tani, Luis Ares, Silvia Costa, Graciela Barrios y Brenda Laca, entre otros. En 1976, la intervención modificó todos los planes de estudios de las licenciaturas y se creó la licenciatura en lingüística.
Entre 1978 y 1979 se recibieron los primeros licenciados en letras, especialización en lingüística, y se realizaron investigaciones acerca del habla en la zona fronteriza entre Uruguay y Brasil. Fue llevado a cabo principalmente por el Seisin, Barrios y Beares. Los resultados de este trabajo se encuentran en la obra Nos Falemos Brasilero, Dialectos Portugueses en el Uruguay. En 1980 se publicó el libro Estudios sobre el Español del Uruguay y se conmemoraron los 30 años de la creación del Departamento de Lingüística. El primer director del departamento, Eugenio Coseriu, recibió el título de doctor honoris causa. En 1982, Adolfo Liceicini y Úrsula Limones viajaron a Alemania para realizar sus respectivos doctorados. Quienes quedaron a cargo de las clases y de las investigaciones fueron Rubén Tani, Luis Beares, Silvia Costa y Graciela Barrios. En diciembre de 1983 se fundó la Asociación de Lingüistas y Filólogos del Uruguay. Por otra parte, a partir del triunfo del no en el plebiscito de 1980, se emprendió el camino de retorno a la democracia. En septiembre de 1984 se realizaron las elecciones universitarias y a partir de 1985, con la restauración democrática, los 3 órdenes universitarios retomaron la actividad de cogobierno. También comenzó el proceso de reincorporación de los docentes destituidos anteriormente. En el año 1991 se realizó una reestructuración de la facultad en la que se separaron la Facultad de Ciencias por un lado y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación por otro. En este mismo año se aprobó un nuevo plan de estudio de la licenciatura en Lingüística y se creó el Instituto de Lingüística. Adolfo Liceicin fue su director hasta el año 1997, cuando fue elegido decano de la facultad. Entre los años 2000 y 2005, el ingreso a la licenciatura de Lingüística fue en aumento. En el 2000 se inscribieron 52 estudiantes y año a año la cantidad fue aumentando hasta llegar en el 2005 a 125 inscripciones. Y entre nosotros, entre los estudiantes, no había mucha integración. No participábamos de la vida gremial, ni tampoco había actividades en las cuales nos involucráramos demasiado, más bien nadie. Arrancaste. Bien, la próxima, por favor. Ahora vamos a empezar concretamente con el inicio de la GELU. Nos interesaba presentar este panorama histórico porque de alguna manera esa fue una de las inquietudes que nosotros tuvimos en las primeras GELU, entender de dónde veníamos. Y cuando empezamos a preparar con Claudia, preparar esta presentación, me tengo que poner gente porque me olvido que no veo. Cuando empezamos a preparar esta presentación encontramos un montón de archivos y encontramos un texto que habíamos escrito sobre el momento específico en el que surgió la idea de hacer las primeras GELU, así que lo vamos a leer textualmente como estaba en ese archivo que sobrevivió al tiempo. El origen de la primera jornada de lingüística se remonta a octubre del 2004. En el comienzo de la clase del Seminario del Español en América, Adolfo nos planteó que ese día se tenía que ir a las 19:30 para inaugurar en Piriápolis el Congreso de Estudiantes de Historia. Inmediatamente nos preguntó para cuándo íbamos a realizar nuestro primer Congreso de Estudiantes. Terminó la clase y nos preguntamos ¿por qué no? Desde ese día la idea estaba en nuestras cabezas y de a poco empezó a tomar forma hasta que en abril de ese año, a ver la próxima, empezamos a reunirnos y a darle vida. Fue un proceso que pasó por varias etapas, estoy citando textual lo que escribimos en aquel momento, ¿no? En primer lugar había que llegar a todos los estudiantes de la licenciatura. El camino que recorrimos significó ir definiendo y organizando el trabajo. Definimos lo que primero llamamos congreso y luego, más ajustadamente a la realidad, jornadas, e integramos las diferentes comisiones para repartirnos el trabajo. Así se plantearon las bases para presentar los trabajos, se hizo una página web, que ya no existe más y no la podemos recuperar, de Licos, era prehistoria, y se creó un grupo de Yahoo, que el grupo no existe, pero Yahoo sí. Se imprimieron los afiches y esas fueron las primeras tareas que resolvimos. Cuando arrancamos, también teníamos el interés de entender, como les decía, el lugar
de la lingüística en la sociedad, entender qué podría ser un lingüista luego de egresar. En esa época también estaba en discusión el nuevo plan de estudios de la licenciatura, que se aprobó casi 10 años después, a la vez que se empezaba a trabajar en la creación de posgrados, que finalmente se concretó en 2008 con la maestría en Ciencias Humanas, opción Lenguaje, Cultura y Sociedad, y más recientemente con la creación del doctorado en Lingüística. Pero en 2005, luego de la licenciatura, no había posibilidades de pensar en continuar la formación dentro del país. Las posibilidades eran siempre en el exterior, como la mayoría de nuestros profesores de entonces habían hecho. Para entender ese presente se nos hizo necesario, como les decía, volver al pasado, entender cómo se había desarrollado la lingüística, y por eso esta investigación, este raconto de la historia que acaba de presentar Claudia. Volviendo a los documentos de las primeras GELU que pudimos recuperar, nos gustaría traer los objetivos que nos planteamos en aquel entonces y que estaban en algunos de esos documentos. Además de ser un encuentro entre estudiantes, los objetivos planteados fueron, por un lado, que los estudiantes tuviésemos un espacio en donde presentar trabajo de investigación, tal como también tener un espacio para debatir temáticas de su interés, para lo cual se implementó la realización de 2 debates. Luego de cartas que nosotros mandamos a los docentes y que recuperamos, decíamos ahí, les escribíamos a los docentes y les decíamos que queríamos brindar un panorama general y un diagnóstico de los estudios lingüísticos en Uruguay, y buscábamos también la integración de docentes, egresados y estudiantes de la licenciatura en lingüística y de otras carreras afines con la disciplina. La organización fue bastante intuitiva, y en el informe que enviamos al Consejo de la Facultad en su momento decíamos esto: en lo estrictamente organizativo, el trabajo fue realizado a través de comisiones integradas por estudiantes de manera de distribuir el trabajo. Se trabajó en equipo y la difusión de la jornada se realizó por medio de la distribución de afiches en la facultad y en otros puntos tanto de la ciudad como del país, y a través de la prensa, escrita, radial y televisiva. No nos acordamos qué fue lo de televisivo, pero capaz que estábamos exagerando para el Consejo. Como también por medio de Internet, a través de la página web de la facultad y de nuestra propia página, que ya no existe más, como decíamos. La forma de financiamiento que tuvimos fue por 3 vías. En primer lugar, se distribuyeron bonos de colaboración de 10 pesos y posteriormente se organizó una rifa de libros. También fue importante el apoyo que recibimos, tanto de empresas como de particulares, a través de diversas donaciones. Para los jóvenes, ese que está ahí es Germán, muy chiquito, y eso que está al lado de Germán no es un robot, eso es un instrumento que se utilizaba para proyectar transparencias cuando los cañones eran carísimos y la universidad no podía costearlos. Eso, uno iba a un lugar, imprimía una transparencia, se ponía la transparencia sobre eso, se prendía, hacía... Nuestras clases tenían eso. Las clases con Virginia tenían eso. Y se proyectaba, y las transparencias era difícil, se rompían, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es del pasado. Bueno, la respuesta de los inscriptos nos sorprendió gratamente, ya que, según vemos en el Excel que está en esa carpeta, teníamos 84 inscriptos en ese momento, entre estudiantes de lingüística y también varios docentes que se inscribieron, digamos, para pagar la inscripción y ayudarnos, digamos. A modo de raconto, ahora nos gustaría hacer como un breve pasaje, digamos, por lo que han sido todas estas ediciones. Nosotros visitamos los documentos que quedaban de todas las ediciones anteriores, y en lo que nos vamos a centrar básicamente es en los debates que se plantearon en cada una de ellas, o los talleres o los cursillos, digamos, más allá de que, por supuesto, en cada una de las ediciones el grueso del contenido de las jornadas eran siempre las ponencias de los estudiantes, ¿no? Pero, por ejemplo, en el 2005, miren los debates que nos propusimos. Y acá hay uno que en la redacción cuesta entenderlo. El debate se llamaba: ¿podemos crear un lugar como lingüistas para estudiar problemas del lenguaje en educación primaria en contextos desfavorables uruguayos? Lo voy a leer de vuelta. Mariano estaba. Pero es interesante pensar qué nos estaba preocupando en ese momento. ¿Podemos crear un lugar como lingüistas para estudiar problemas de lenguaje en educación primaria en contextos desfavorables uruguayos? No creo que hayamos encontrado una respuesta para eso, pero lo más interesante en ese momento era hacernos este tipo de preguntas. Y el segundo debate fue sobre el plan de estudio, justamente, que se estaba trabajando en ese momento. En las segundas jornadas de estudiantes de lingüística, ahí tenemos el programa, un afiche que recuperamos y la publicación de los trabajos que se hizo en ese momento.
En las segundas jornadas, que fueron en el 2007, la actividad también que nucleaba a todos también era un taller sobre el plan de estudios de la licenciatura en lingüística. Verán que estuvo bastante discutido ese plan de estudios y aún sigue estando discutido porque organizar un plan de estudios, organizar una carrera es algo que requiere debate. En las terceras jornadas de estudiantes de lingüística también fue en ese momento que se juntaron con las primeras jornadas de estudiantes de corrección de estilo, y lo que ven ahí ustedes es un CD con las publicaciones. Y acá es donde, a partir del 2009, donde empiezan los dibujitos. Porque la 1 y la 2 nosotros no teníamos capacidad de hacer dibujitos. Fíjense, también se le puede hacer un seguimiento a los dibujos y a la interpretación de lo que es lo que sería la lingüística, ¿no? En este caso, un señor con una carilla en la boca diciendo bla, 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 ¿no? En ese momento, en esas jornadas terceras del 2019, hubo un cursillo a cargo de la profesora Virginia Bertolotti sobre tuteo y voceo, una conferencia de la profesora Concepción Company de México, sobre la gramaticalización, y también un homenaje a la profesora Alma Pedretti. Vamos a las cuartas, que también seguimos sacando, acá es más psicodélico, sacando arcoíris por la boca de Ferdinand. En las cuartas hubo una presentación de la profesora Magdalena Coll sobre lenguas indígenas y lenguas africanas en Uruguay, también una presentación de la profesora Graciela Barrios sobre las políticas lingüísticas en Uruguay, y un espacio interdisciplinario que siempre fue un objetivo y sigue siendo un objetivo de la GEL, un espacio interdisciplinario con los profesores Freitas y Dancilio de la Facultad de Psicología. Las quintas, tenemos menos dibujitos ahí, las quintas jornadas contó con la participación de algunos miembros de la Academia Nacional de Letras, una presentación sobre lenguas indígenas y africanas con la profesora Coli Bertolotti, y un trabajo sobre semánticas del español del Uruguay con las profesoras Silvia Costa, Marisa Malcuori y Carolina Oceani, que participó en las jornadas. No sé si vieron la foto ahí de Carolina, muy joven. Las sextas jornadas, hubo un panel sobre lenguaje y género con los profesores Irene Madfes y Germán Canale, y también representantes del Círculo de la Publicidad y la Intendencia Municipal de Montevideo. También ahí hubo una mesa con estudiantes de posgrado. En ese momento los estudios de posgrado en nuestra casa estaban consolidándose y ya teníamos materia para incorporar estudiantes de posgrado también a la GELU. Y también hubo una serie de presentaciones en el 2016 con motivo de los 100 años del curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure. Acá es el grupo creativo. Las séptimas, que fueron en el 2018, y como fueron el 31 de octubre, que Halloween, se dieron a llamar también Halloween, y por eso esa calabaza está ahí. Yo no tengo nada que ver con esto, probablemente alguien que está acá tiene que ver con eso, yo solamente estoy presentando, digamos, el recorrido de la GELU. En esas séptimas, con Halloween de fondo, hubo un panel sobre cambios lingüísticos en marcha en Uruguay, por ejemplo. En las octavas, que fueron hace muy poco, fue la edición en línea de la GELU, como todo nos pasó en la vida, a la GELU también le pasó de pasar en formato en línea, ahí con la participación de algunos estudiantes extranjeros, y con un panel de cierre sobre la propuesta de declarar al español como lengua oficial del Uruguay. Y finalmente llegamos a esta novena edición, que nos encuentra con invitados de la región y sumando esfuerzos con colegas que comparten el entendimiento de que la investigación es un recurso crucial en la formación de grado. Bueno, acá las consideraciones finales, ¿no? Como una forma de cierre, acá nos separamos las consideraciones. O sea, yo no estoy viendo el interior hace muchos años, tengo una mirada de afuera, no participo de la vida del instituto, o sea, he hecho cursos de la UPEP y después de la maestría, pero es venir y irme de facultad, no participo de la vida universitaria. Y acá, ¿por qué es importante esto? Porque cuando nosotros, pensando en lo que impactó para mí ver la presentación final con toda la recuperación de los archivos, de las jornadas, la continuidad de la GELU, lo que hablabas tú con la continuidad de un espacio de reflexión de los estudiantes, un espacio que lo planteó ahora el rector, la importancia de la investigación durante la carrera, o sea, de no esperar
a recibirnos para empezar a investigar o a hacer los cursos de posgrado. Y sobre todo, porque en ese espacio no lo teníamos nosotros en aquel momento, y sobre todo la participación estudiantil, que nosotros realmente no participaba en lingüística de nada de la facultad. Y para mí, en este protagonismo, ahora anoté una anotación que no es menor a 40 años de la Semana del Estudiante, del 83, la importancia que tuvo en la salida democrática y la recuperación de nuestra universidad, o sea, la creación de la CEP y todo el trabajo que se hizo desde el movimiento estudiantil en la recuperación democrática. Entonces, el protagonismo de los estudiantes es importante, o sea, en la vida nuestra como personas y como estudiantes, en la participación nuestra. Entonces, yo escribí unas líneas que me parece que, porque me emocionó, incluso contar cuando entramos, ¿dónde está Catalina acá? Porque yo conozco a la madre, digamos, compañeros en el colegio, entonces dice que estaba muy emocionada, y realmente estaba emocionada porque no me imaginé que primero, cuando hace un año en el Congreso de Glotopolítica me preguntaban, Pablo, me dicen, mira que te van a llamar los estudiantes porque quieren saber cómo empezaron las GELU, y yo, porque para mí la GELU era mi historia en la vida de la facultad, ¿no? Y realmente se empezaron a mover cosas, ¿no? Y como que todo empieza a surgir. Entonces, ahí, más allá de lo personal, quiero hacer unas reflexiones, porque me parece que es lo que podemos dejar a ustedes, a los estudiantes y incluso a todo el instituto, ¿no? La importancia que tuvo para nosotros como estudiantes en ese momento. Las primeras GELU nacieron en el Seminario Español en la América y para organizarlas recorrimos un camino nuevo, sin antecedentes como referencia, sin experiencia de trabajo en equipo y sin ningún tipo de participación en la vida de la facultad. La organización de las jornadas nos enseñó que cada uno, con eso, porque eso fueron palabras de Soledad, pude hacer poco porque no tengo tiempo. Más lento. Ay, perdón, me agarré. Ya me lo empecé a dejar de leer, ya estoy más distendido, por eso. Bueno, la organización de la jornada nos enseñó que cada uno, y esto es Soledad, Soledad que en la escalera fue tal cual, no puedo hacer porque no tengo tiempo, y no puedo hacer mucho porque no tengo tiempo, y bueno, le dijimos, bueno, un poquito que hagas nos ayuda muchísimo, y fue la que más trabajó. Una de las que más trabajo, no les decía el trabajo de mis compañeros. Con ese puedo hacer poco porque no tengo tiempo, puede hacer mucho. Después de 18 años, podríamos preguntarnos si la GELU llegaron a la mayoría de edad. Esa continuidad perceptible para quienes están en la cotidianidad de la facultad fue una sorpresa para quienes seguimos otros caminos. Emocionarse al ver los afiches, la organización de estas jornadas, que sean regionales y que las ganas y el compromiso se mantengan en las nuevas generaciones que siguieron como la posta. A mí eso es lo que más me le puedo transmitir, o sea, que ese derecho el derecho a la educación que hablaba el decano, es eso, ¿no? Es el derecho también a participar, al derecho a apropiarse de los espacios de participación que por algo, o sea, que tuvimos que no se pudieron hacer mucho tiempo en sus países. Creo que apropiarse de eso es el mejor legado. O sea, la investigación tiene que ir de la mano, para mí en lo personal, de la participación en la vida de cogobierno y en la vida gremial de la facultad. Me parece que es eso, agradecerles, agradecerles este espacio, a los brasileños bienvenidos, a los argentinos, parece que también hay, no sabía, sí. También bienvenidos, así que realmente es emocionante estar acá. La emoción de Inés es tal cual, o sea, me siento, y poder compartir con Pablo, para mí fue un privilegio. Nos divertimos muchísimo en todo esto. Bueno. No cuentes eso. Yo, para también, a modo de reflexión final, es muy breve, pero lo escribí para evitar las dispersiones, y dice más o menos así. ¿Qué nos interesa de visitar el pasado de la GELU? Nos interesa entender que, justamente, tenemos una historia para visitar y que además en esta GELU esa historia se cruza con la historia de los FALE, que ya presentará el profesor José Antonio. Tanto la GELU como el FALE comparten el interés de involucrar a los estudiantes de grado en temas de investigación. Ese fue uno de los motivos por los que organizamos las primeras GELU y también uno de los motivos por los que se siguió organizando. Y no me refiero solo a la investigación, sino también al involucrarse. Las GELU también son una de las únicas actividades que nuclean temáticas y docentes de los 3 departamentos del Instituto de Lingüística, de esta facultad. A veces la organización del conocimiento en las universidades, o a veces simplemente el azar, nos pone en espacios académicos diferentes y perdemos oportunidades de darnos cuenta que, precisamente, tenemos un pasado en común.
Desde su comienzo, las jornadas de estudiantes de lingüística se concibieron como un espacio que podríamos denominar solidario, también descontracturado, para difundir nuestras primeras investigaciones de grado y también para que quienes ingresaban participaran de una actividad académica en la que los y las estudiantes eran protagonistas. Es un logro enorme que quienes estudian lingüística piensen en algún momento de su carrera, y lo voy a decir con acento uruguayo, se viene la Gelu, deberíamos presentar algo ahí, ¿no? Esto es algo muy valioso que deberíamos valorar y conservar, el encuentro con otros, la posibilidad de tomar la palabra para compartir las primeras preguntas de investigación o los dolores de cabeza que trae organizar un evento como este y pensar a cada rato, ¿para qué me metí en esto si ni siquiera puedo explicar qué es la lingüística cuando mis amigos me lo preguntan? También es importante el aprendizaje que se adquiere mediante el trabajo de organización de un evento como la Gelu, y en particular estas, por su dimensión. Es importante porque ayuda a entender la dinámica universitaria y no rendirse ante el primer "eso no se puede". Es importante entender que el trabajo en equipo parece ser la regla para dejar de ser espectadores y empezar a ser protagonistas. La continuidad en el tiempo, el crecimiento de la Gelu en términos de recursos movilizados para su organización y el compromiso de las estudiantes con la tarea son una alegría y emocionan a quienes ya hemos organizado otras ediciones de estas jornadas, y miro acá al público y hay varios presentes. La alegría y la emoción de celebrar esto, mientras se tienden redes con proyectos afines como los FALE, y entre estudiantes y docentes de la región que han entendido que el esfuerzo de venir hasta aquí valía la pena. Muchas gracias por venir, por el esfuerzo, y ojalá se sientan a gusto en su casa. Obrigado a todos y todas por ter vindo até o Frio Sul. Tomara que se sientan confortáveis na nossa casa. Y ojalá que todos y todas puedan vivir estos días como un espacio justamente para pensar el futuro. Muchas gracias. Bien, gracias Pablo, gracias Claudia. Ahora le voy a pasar la palabra a Catalina Fernández Sanz. Catalina es estudiante de la licenciatura en Lingüística de esta casa de estudios y está aquí como representante de la comisión organizadora de estas FALE Gelu 2003. Bienvenida. ¿Puedo sacarlo? Sí. Bueno, por fin llegamos acá. De verdad, agradezco muchísimo las palabras de ustedes. Yo tenía planeado hablar después de ustedes porque quería ver qué iban a decir de la famosa Gelu para poder después retomar un poco, bueno, este sentimiento de somos esto también, los y las estudiantes de lingüística, podemos lograr cosas, estamos presentes, estamos acá, mírennos, somos una cantidad, aunque no lo crean, esto es increíble. Y retomo un poco lo que estaba diciendo Claudia, del tema de satisfacción y logro y el reconocernos también desde nuestro espacio de militancia personal y más militancia estudiantil tal vez, de poder habitar nuestra casa de estudios como se tiene que habitar, en los espacios que podemos, cada uno como puede, y que genera mucha satisfacción y mucha emoción. Yo estoy emocionada, a mí me da mucho placer poder estar acá y hablar con ustedes. Entonces, oficialmente, como estudiante representante de la comisión del FALE Gelu 2023, les doy la bienvenida a este hermoso congreso que hemos estado realmente organizando, yo diría los últimos 2 años, si les fuera a dar un número. Y bueno, es menester, como por supuesto la temática de esta mesa es de historia del FALE y del Gelu, pero de la FALE Gelu, ¿qué pasa? ¿Hay historia? Bueno, estamos acá, hay que empezarla. Entonces, un poco lo que vengo a traer hoy tal vez no es tanto una historia del FALE Gelu, pero sí un poco por qué empezaron, por qué las fusionamos de esta forma y bueno, por qué las construimos como están construidas y cómo entender cuáles son las necesidades de los estudiantes y las estudiantes de humanidades, de letras, de lingüística, también de otras partes de humanidades, de filosofía, de educación, historia, y por qué nos importa que existan estas instancias de divulgación, de investigación en el grado.
importante en el grado, no tener que llegar al posgrado y a la maestría y al doctorado para poder empezar a investigar. Yo estoy convencida de que para poder estar acá y para poder ocupar espacios en la academia, si se quiere, tenemos que ser personas curiosas. Somos personas curiosas, nos preguntamos cosas todo el tiempo. Entonces, capaz sí está más ligado a las humanidades el hecho de que somos más académicos o más investigativos, o tenemos como un perfil más investigador, al menos acá en Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Yo sé que en Brasil no están así, tienen docencia, tienen bastante más docencia que investigación, pero no quita que tengamos que reivindicar esto en nuestras carreras. Entonces, voy a agradecer principalmente a mis compañeras de la organización, de la comisión organizadora, con las cuales hemos trabajado incansablemente los 2 últimos años para que esto se diera, para que podamos estar acá, todas las personas que estamos acá. Les comento, acá estamos personas de la Universidad de la República, de la Universidad Nacional de La Plata, vamos a tener personas de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Estadual y Federal de Maranhão, la Universidad Federal de Pará, el Instituto de Formación en Educación y Tecnología de Pará también, la USP, tenemos gente de Sao Paulo. Es increíble esta cantidad de gente que pueda venir acá, se ha logrado con muchísimo esfuerzo organizativo, no tienen idea lo que tuvimos que hacer para que estemos todos acá, pero a mí me reconforta muchísimo poder compartir este espacio, como dijeron ya muchas veces, no solo el decano y Claudia y Pablo, un espacio regional, un espacio latinoamericano, un espacio de reivindicación, un espacio que tenemos que saber ocupar como estudiantes de humanidades. Entonces, voy a ir un poquito a explicarles cómo es que surgió esto. Esto es el FALE, el 5º FALE internacional, pero hay FALEs nacionales en Brasil que se hacen todos los años, y en el 4º FALE internacional el doctor Valdir Barzotto se comunicó con Magdalena Kohl. El 4º FALE internacional fue en la Universidad de La Plata con nuestras compañeras allá, y bueno, Valdir se comunicó con nuestra profesora Magdalena Kohl y le dijo, ¿por qué no hacen el FALE en Montevideo, en Uruguay? Y dijimos, bueno, coincide con la GELU. Las GELU son bienales. Justo coincidía con que iba a ser la misma fecha, más o menos. Dijimos, bueno, naturalmente un congreso de letras o la jornada de estudiantes de lingüística, las dos intentan que se promueva la investigación en el grado, tenía mucho sentido unirlas. Pero también, cuando se nos presentó esta oportunidad a las estudiantes de lingüística para poder realizar este congreso, nos hicimos un montón de preguntas antes de empezar a hacer absolutamente nada. ¿Qué pasa si se desdibuja el sentido que tiene cada congreso? ¿Qué pasa si lo fusionamos y se nos olvida qué son las GELU y se nos olvida qué es el FALE, o si una se come a la otra, o si no queda claro qué es el objetivo principal que tenemos de estar acá? Y es algo que no les puedo decir tampoco. Sentada acá, empezando el congreso, no sé si tengo la respuesta. Capaz que me la pueden dar ustedes cuando termine y quedamos en acuerdo, pero yo creo que de lo que sí estamos completamente seguras es de que esto es un espacio que fue creado de nosotras, de las estudiantes, para los y las estudiantes. Esto es un espacio que tenemos que saber ocupar desde nuestra propia militancia estudiantil, pero también desde estos espacios más académicos, formales y bueno, ligados a la academia y a la investigación, porque es muy importante que estemos acá y que sepamos que nadie está acá por nosotras, nadie está acá por nosotros, nosotras tenemos que estar acá por nosotras. La presencia de la gente en estos espacios es fundamental. Entonces también agradecemos que estén acá, que nos estén acompañando estos 3 días. Y yo quiero destacar algo particularmente, que tiene que ver con lo que son, me voy a ir un poquito de lo que es el FALE GELU y lo que es sí la militancia estudiantil en esta casa de estudios. Y cómo para nosotras como comisión organizadora esta es nuestra militancia en este momento.
que existan estos espacios, que podamos ocuparlos, que podamos extender la invitación. El hecho de que el FALE haya podido ocurrir con la GELU es también porque nosotras vimos el espacio de que las GELU puedan llegar a ser internacionales, puedan llegar a tener diferentes ámbitos de incidencia, que no sea solo lingüística, que pueda ser otras áreas, que pueda ser letras, que pueda ser traductorado, que pueda ser otras áreas que acá en la Universidad de la República no están juntas. Están en diferentes sectores, no tenemos mucha comunicación. Fue una buena instancia, porque en verdad terminamos, al organizar este evento, juntándonos con un montón de personas que de todas formas no lo hubiéramos hecho. No nos hubiéramos comunicado con traductorado, no nos hubiéramos comunicado con el IPA, por ejemplo, con el Instituto de Profesores Artigas, que es para formación docente en Uruguay. Estos fueron instancias que generaron muchísimo intercambio con áreas que no hubiéramos tenido ese intercambio. Entonces, aprovecho esta oportunidad también para felicitarnos, un poco autorreferencial, pero me parece que está bien felicitar a la comisión y felicitarme a mí y a nosotras de haber logrado esto, de esta magnitud. Esto es realmente histórico para mí, esto es opinión personal, pero es realmente histórico y que un congreso de estudiantes de lingüística pueda llegar a esta magnitud y pueda atraer a toda esta gente. Y destaco no solo nuestra participación y poder estar en esta mesa, que es súper importante que en congresos estudiantes participemos de mesas. ¿Cuántas veces fueron a un congreso y vieron a un estudiante arriba de una mesa redonda con decano, rector, docentes? No es tan normal. Entonces también van a ver que al final de estas jornadas vamos a tener una mesa de estudiantes, por ejemplo. Eso son reivindicaciones. Eso lo hicimos porque cuando estábamos organizando este congreso nos importaba la participación estudiantil. Por eso hay mesas de estudiantes, por eso hay mesas de investigación de estudiantes. Por eso los talleres que van a tener fueron no sé si propuestos tanto, pero sí surgieron de necesidades estudiantiles, de cosas que nos interesaban hacer. Es nuestro espacio, hay que hacerlo nuestro. Nadie lo va a hacer por nosotros, repito, nadie lo va a hacer, tenemos que estar acá y tenemos que hacerlo. Por eso también agradezco infinitamente a la GELU, y eso que vos decías, Pablo, es real. Ustedes no tuvieron antecedente, nosotras lo tenemos, y lo tuvimos constantemente, no solo el antecedente de la GELU, sino el antecedente del FALE. Tuvimos conexión constantemente con la Universidad de La Plata, con Marañao, con Pará. Pablo estuvo allá este mismo año, en el FALE nacional de este año, y yo, personalmente, con otras dos compañeras, Clara Pérez y Sara Prates, fuimos, y Virginia, con Virginia también, fuimos a el FALE del año pasado, el FALE nacional, en Marañao, y fue una experiencia muy enriquecedora porque de verdad nos hizo entender por qué necesitamos este tipo de congresos y este tipo de espacios de intercambio que generamos nosotras y que son esenciales para la formación en el grado. Una persona no se puede recibir de una carrera si no puede entender cuál es la importancia del intercambio con gente de su propia área, pero también de otras áreas. La interdisciplina es esencial, por supuesto, y cómo este intercambio también logra no solo este tipo de espacios, sino que después a vos te interesen diferentes cosas, que no solo te interese lingüística, que vengas acá y veas una ponencia de algo de traducción o de algo de letras o de otra cosa que te interese y digas, mira lo que están investigando en esta área, yo también me puedo sumar y puedo aportar desde lo que yo sé. Pero ¿por qué esta es la vida académica? ¿Por qué se le tiene que robar esto a los estudiantes? Podemos perfectamente participar y estar presentes en todas estas instancias. Y es algo que nos parecía que estaba bueno que quedara claro en este congreso. Nosotras estamos esperando que estos 3 días ustedes aprovechen esta instancia, las personas que vienen del extranjero, las personas uruguayas también, para intercambiar, hablen, pregunten, mándense el WhatsApp, queden en contacto. Esto tiene que seguir acá, tiene que seguir formándose, tenemos que seguir estos vínculos. Nosotras cuando fuimos a Marañao, nos llevamos muchísimo de cómo organizar el congreso, muchísimo de cómo traer a Uruguay cosas que se están haciendo en Brasil, que nos parecía que estaban buenísimas,
y cosas que seguramente se habrán quedado ellos de lo que pudimos llevar nosotras. Entonces, por ese lado, me parece que es una buena reivindicación. No sé cuánto tiempo me queda. Pregunto por las dudas. Pero Ya te digo. voy a leer brevemente algo que escribí que me va a hacer no dispersarme, también como vos, Pablo. Eso, bastante bien. Dale. Está. Voy a leerlo. Para nosotras como comisión organizadora del Falegelu, pero más que nada como estudiantes, este es nuestro espacio de militancia. Debemos creer en un mejor futuro para las y los estudiantes si queremos siquiera pensar en crearlo. Y esto no puede ocurrir si estos espacios de intercambio con otras personas, realidades, instituciones, países, que parecemos tan diferentes, pero al fin y al cabo nos encontramos sistemáticamente frente a las mismas problemáticas como estudiantes de universidades públicas latinoamericanas, no nos juntamos en lugares como estos. Por esto mismo, hemos decidido, a través de todo el transcurso de estos 2 años, acercarnos a nuestro centro de estudiantes, como vos decías, Claudia, eso es esencial, acercarnos al centro de estudiantes, con el cual establecemos contacto permanentemente y ha sido de gran ayuda para la divulgación y apoyo del evento. Y me parece necesario mencionar que en las últimas semanas la Universidad de la República se ha tenido que enfrentar directamente contra su propia realidad presupuestal y los centros de estudio han respondido debidamente a ello, protestando por mayores salarios, por más financiación de investigaciones, por mejores condiciones laborales para funcionarios TAS y docentes, por más turnos para estudiantes que trabajan, para las madres y padres que estudian y necesitan un espacio de cuidados y horarios que correspondan y puedan acompañar la vida estudiantil de cualquier estudiante, más allá de su identidad, más allá de su origen, más allá de cualquier situación de vida que pueda estar viviendo. Estas son las reivindicaciones no solo de la Universidad de la República, son las reivindicaciones de los estudiantes y de la educación pública. Van a ver estos días que la facultad está teñida de negro. Hay florcitas, hay un montón de demostraciones. Esto se debe a que la educación pública en este momento está de luto. En este país están intentando que no haya financiamiento para la educación pública y también es una reivindicación estudiantil que vamos a cubrir en esta Falegelu y nos parece súper importante. Queremos una universidad más equitativa, más justa, accesible, pero sobre todo más humana. Muchas gracias. Bien, gracias Catalina. Ahora llega el turno de José Antonio Vieira, que es profesor de la Universidad Federal de Maranhão y de la Universidad Estadual de Maranhão y es director de la ANPGL, que es la Asociação Nacional de Pesquisa na Graduação en Letras de Brasil, y es la institución que organiza históricamente los foros académicos de letras y lengua moderna. Bienvenido, José Antonio. Alguém vai ter que aceitar, eu acho. Ele conectou. Conectou? Não, em alguma tela. Permitir entrada. Ele conectou em alguma tela, eu não sei qual é. Não sei. Ele está em alguma tela agora, ou não está aqui? Não, eu acho que não tem. Não, ele está conectado. Sim, mas eu acho que o melhor seja que você Ah, tá, vou pôr no pendrive. pegue não. Un pendrive. Desse. Eu tô aparecendo. Ah, não, é ela. Não, não, Eso essa- es... No es yo. Pasarlo el pendrive y se lo pasamos. Pendrive. 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 Ahí quedó. Eso.
Se lo tiramos. Olha, Uruguai, José Dinheiro. Eu esqueci total de entregar antes. No pasa nada. Estamos en hora, pero estamos bien. Sí, cuando lo pongan. Bom dia. Bom dia a todos. Quero pedir licença para falar em português. Vou chegar mais perto? Tá bom. Deu certo. Você pode falar mais forte? alto. Sim, mais alto para que a sim. interpretação seja possível. Bom dia. Agora está mais alto, né? Quero inicialmente agradecer, né, especialmente a professora Virgínia, né, em nome dela, né, cumprimentar a organização nas pessoas dos docentes da UDELAR, né, na pessoa dos organizadores, né, Catalina, Sara, com quem a gente já teve contato em Pedreiras, no Maranhão, o professor Elisa, o professor Pablo, com quem tenho trocado muitos e-mails, né? Nestor, que também acho que conversamos já há um ano praticamente em reuniões do Meet, e outros que a gente não eu vou esquecer aqui, mas a gente já tem vindo de reuniões online já há mais de um ano, acredito, né? Lembrando a professora Bárbara de La Plata, que eu acho que encaminhou tudo isso, né? Eu acho que ela foi a nossa ponte mediadora entre o DELAR, né, e o EMA, a UFMA, e também agradecer a recepção que a gente está tendo no Uruguai, né? Desde domingo, né, nós estamos aqui, eu indo em família, né, professora Mariana, e uma comitiva que a gente até a gente fica feliz no Brasil a gente poder voltar a fazer isso, né? Ter tantos alunos de pós-graduação e graduação no Maranhão, do Pará, de São Paulo, né? Que nós passamos longos anos, né? Mesmo que foram 4, parece pouco, mas foram bem pesados, né? E não que tenha também acabado todos os problemas do Brasil, né? Vamos fazer a ponte, né? Então, eu fui convocado para falar hoje da NPGL, né? E a NPGL e o FALE, elas são uma coisa só, mesmo que a NPGL no Brasil ela é configurada enquanto uma entidade. Ela é uma entidade independente das instituições públicas que organizam o FALE, né? Mas é impossível falar de ANPGL sem falar do FALE, porque o principal objetivo da NPGL é a construção do FALE, é a garantia de que o FALE continue existindo, né? De onde eu estou falando? Eu acho que falar do FALE, falar da NPGL, é interessante falar de onde a gente está falando, porque é uma experiência, né? Então, eu tenho uma relação com a NPGL de 2002 como aluno, que eu conheci realmente na graduação, né, o evento. Lá no momento da graduação, no segundo ano de faculdade, no curso de letras, que a gente foi se envolver com o que era proposto enquanto pesquisador da graduação. Em 2006, o FALE me convida como, não mais organizador, mas eu vou até São Paulo, numa edição do FALE, como pesquisador da graduação, para discutir a pesquisa na graduação como representação estudantil, como um olhar do aluno que está em sala de aula e não, né, só a discussão de pesquisa a partir de um olhar docente. Em 2010, a gente já está numa outra edição do FALE como realizador do FALE. Então, a gente organiza um FALE não mais como estudante, mas também como professor. E em 2018, realizando junto com a professora Mariana no Maranhão, a gente fez o primeiro FALE no Maranhão em 2018, que foi na Universidade Federal. Já em 2020, né, 22. Não, 2, isso, desculpa, eu tô pulando a pandemia, né, gente?
a gente organiza novamente no Maranhão, né? E recebemos, né, os colegas da UDELAR e de La Plata, a professora Carol também esteve lá. Por que eu estou fazendo esse lugar, né, de onde eu estou falando? Porque falar do FALE é um pouco isso, né? Se a gente for ver as relações, Mariana teve relação com o FALE como graduanda, o professor Marcelo, a professora Adriana. Então, é uma relação que começa na graduação e ela se estende. Porque muda a concepção do que a gente vai trabalhar em sala de aula enquanto pesquisador. Então, não é mais um evento e uma associação que são um grupo de professores discutindo a pesquisa para os alunos. Todos esses professores, grande parte deles, vem de uma formação já discutindo o valor da pesquisa na graduação desde aluno. Eu acho que é importante a gente frisar isso. Falando de FALE e NPGL, né, a gente já está seguindo para os 35 anos. Né, então é uma mobilização muito grande. A gente começou em 1990, aí nós temos que falar aqui das pessoas, né, Cláudia Riolf e professor Valdir Barzotto, os fundadores do FALE, né, e desde 1990, Foz do Iguaçu, né, que a gente já, depois eu vou mostrar o mapa do Brasil, andando uns quase 5 mil quilômetros para ir para Roraima, por exemplo, a gente já passou por 17 estados e por todas as regiões do Brasil. E agora a gente está no terceiro país, né, que a gente já passou por Honduras, pela Argentina, né, e agora a gente está aqui com vocês. Né? Por que essa discussão, né, e por que essa concepção itinerante do evento? Ela começou assim no Brasil e se estende, né, com todo o movimento sobre internacionalização, sobre transnacionalidade, sobre cooperação acadêmica que a universidade pública começa a discutir. Então o FALE não vai deixar, né? Se ele pensa essa discussão sobre coletivo, né, expansão da discussão, não daria para você continuar apenas enquanto Brasil fazendo isso, tendo em vista que um outro tripé se abre para a universidade, como as cooperações internacionais. E, lógico, uma concepção de que a gente pensa a pesquisa na graduação como um movimento de resistência, né? Que é uma resistência que não pode ser individual de uma entidade como só a NPGL sozinha, né? Então, a ideia é plantar a semente em diversos locais para que a gente possa, em algum momento, né, essa roda continuar girando o tempo todo e a gente dar valor realmente a tudo que é produzido na graduação. Hoje, falando dessa história de onde a gente parte, que eu coloquei do aluno ao professor, né, a gente tem alguns grupos de pesquisas espalhados pelo Brasil que, mesmo que não participem da diretoria em si da NPGL, sempre estão envolvidos com a organização do FALE. O GPEP, coordenado pelo professor Valdir e professora Cláudia, o GPADLE, coordenado pela professora Marinalva, hoje tem a professora Janaína está aqui, o GPL, coordenado pela professora Mariana, o GPDF, que é coordenado por mim, os dois no Maranhão, da professora Marinalva e Janaína em Minas Gerais, o professor Thomas tem o grupo DICE no Pará, a professora Sulemi tem o grupo GTED na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e a professora Adriana, que se encontra aqui, tem o grupo GTEM na Bahia. Então, minimamente, esses grupos, lógico que além deles nós temos diversos outros colegas, amigos, né, já formados por diversos professores, né, que participaram dessa rede. Mas são grupos que em todo momento estão envolvidos em alguma coisa, né, em envio de um aluno de graduação, participação de alguma mesa, e na valorização do que é essa história de 34 anos, né, da NPGL. Aqui, como eu falei de vários estados, eu acho que é mostrar do que a gente está falando, da dificuldade do que é fazer um evento itinerante no Brasil, né? Desses estados, né? Então, a gente já fez um evento, a seta está aqui,
Não, né? Onde está os 2 R's, né, nós já fizemos um evento. E a gente já fez um evento aqui no Paraná. Então, a gente já cortou em distâncias de realização de eventos mais de 6.000 quilômetros, né, isso andando em linha reta, que não é o caso. Né? Mas nós já tivemos eventos na linha verde, que é o norte, que foi Roraima, Rondônia e Pará. A gente já teve evento no Nordeste, no Maranhão, né, e em Pernambuco. Na região Centro-Oeste, os 3 estados, apenas o Distrito Federal ainda não realizou o FALE. E no sul, Paraná, onde nasceu o FALE, né, com o professor Valdir, e em São Paulo e Minas Gerais, na região Sudeste. Então, é uma imagem para significar para a gente, né, essa magnitude do que é a logística. Então, né, e se fazer isso desde a década de 90. Né. Aí independe de se foi há 4 anos atrás que a gente vivia esses momentos tão ruins, né, a gente está falando de vários momentos ruins, onde diversos pesquisadores, alunos, andaram por diversos quilômetros para se encontrarem. Né? Nós tivemos FALEs com 1.000, 2.000 alunos. Lógico que hoje é uma outra realidade, né? Os eventos acadêmicos no Brasil já modificaram o perfil de evento acadêmico. Né? E até porque a proposta é uma proposta de pesquisa, é uma proposta de atividade científica. Eu acho que vou começar a falar um pouco mais rápido. Por que a gente tem como ideal, né? Por que existe a NBGL? Né? Essa participação que a gente tem desde 2002, primeiro porque o Brasil viveu e vive muito tempo ainda uma verticalização da pós-graduação, né? Então é muito difícil no Brasil você encontrar professores ou entidades ou instituições que entendam a pesquisa, o que se faz de pesquisa na graduação, como algo que seja pesquisa assim como se faz no mestrado ou no doutorado. Lógico aqui, não nivelando o rigor científico desses 3 níveis, né? Mas o entendimento e a concepção de que se pode, que se faz pesquisa no primeiro nível de formação, né? Isso não no Brasil há vários movimentos de marginalização, né? De colocar à margem, de tangenciar essa produção que é feita durante o período de primeira formação, né? Que é a graduação no Brasil. E eu acho que é um movimento que acaba tangenciando o que no Brasil nós temos, que é a indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão, onde a pesquisa se torna, né, a galinha de ovos e ouros que nós falamos no Brasil, né? Todo mundo quer ser pesquisador mesmo, 70% dos nossos cursos sendo licenciaturas. E aí, que para nós a licenciatura é a docência, é o magistério, é ser professor. E isso cria diversos outros efeitos, né? O próprio efeito de alguém fazer uma licenciatura e entender que ele vai fazer pesquisa apenas no mestrado e enquanto professor ele não faz pesquisa. Então, isso o FALE vai se opor desde o início da graduação, né? Você faz pesquisa em toda a atividade que você desenvolve em todas as disciplinas. Você pode, né? Então, quais são os ideais, né? O FALE preza pela formação dos pesquisadores desde a graduação. Ele propõe um compartilhamento de experiências de pesquisas, daí que nasceu a ideia do evento e esse evento ser itinerante. Participação desses alunos ativamente, então até coloquei aqui, né, o graduando como agente protagonista, né? Quando eu falo da verticalização dos pós-graduandos, o Brasil tem muito evento que só pós-graduando apresenta trabalho, não vou nem entrar na dificuldade que é a publicação para um aluno de graduação, né? Mas também a própria hegemonia de, como a Catalina comentou aqui, né? Um graduando está numa mesa, discutir um trabalho, participar como mediador de um evento, né? E o FALE propõe que todos esses lugares também sejam ocupados pelos graduandos.
A ideia que a gente coloca como princípio formador, né, é criar e promover espaços regulares para a socialização da pesquisa como processo constitutivo do saber adquirido na universidade. E a gente entende que esse saber adquirido na universidade, ele inicia onde? Na primeira formação. Promover permanente discussão a respeito dos modos de transmissão. Né? Que conhecimento é esse que a graduação está produzindo? Então, ao mesmo tempo que a gente entende que a graduação é um lugar de produção, a gente também quer questionar e discutir que conhecimento que está sendo feito na graduação. Porque a partir do momento que a gente tangencia o que se pesquisa na graduação, ele perde valor. Né? E aí isso vira, né, um efeito contra a própria graduação. Então, a discussão sobre o que se produz também é uma pauta para nós. Enquanto a IPGL, a gente tem, né, 4 proposições, que é o que a gente tenta realizar enquanto FALE, né? O desenvolvimento de estudos, né, sobre diversos aspectos da realização da pesquisa por alunos da graduação, o estímulo à organização e à implementação de grupos regionais de pesquisa, como a gente estava falando dos grupos que a todo momento eles estão interligados, então vira e mexe, né, tem uma relação de um projeto, de uma participação de uma banca entre os professores que estão envolvidos com os grupos que a gente citou. Estímulo, né, sobre apresentações de trabalho, criação desses espaços, manutenção dos debates, né? Isso tudo é princípio. A associação deixa de existir se ela não promover isso. Lógico, dentro das dificuldades de uma associação sem recursos financeiros. A gente só é uma entidade para fins de regulamentação institucional, até por simbolização, né? Dizer que a pesquisa na graduação é um símbolo, existe uma entidade, existe uma diretoria que está trabalhando para promover isso, mas não há ali benefícios, né? E nem benefícios no sentido que eu coloco aqui de financiamento das próprias despesas, né, que a gente tem para realizar um FALE ou para fazer um debate num evento interno nas instituições que nós participamos. Porque a ideia do FALE não é também só existir o FALE, a gente pode promover os FALEs dentro das instituições parceiras, locais, né? E assim consolidar as redes, como foi citado aqui também. Né? Não necessariamente eventos grandes, com diversos convidados de fora, mas que a gente promova a semente e, por exemplo, que a UDELAR continue fazendo uma discussão sobre pesquisa na graduação, independente de estar realizando o evento junto com o FALE. Para finalizar, eu decidi brincar com o professor Pablo, porque você falou que usou o retroprojetor, a gente usou até 2005 o episcópio. Acho que Mariana lembra quando a gente trabalhava no interior do Mato Grosso ainda, a gente não estava no Maranhão. E por que a gente usava o episcópio? Eu não sei se vocês lembram, porque é mais barato. A transparência ainda era mais cara que a cópia, né? Porque aqui você pode pôr a cópia, o próprio papel A4, né? Então a gente usava a cópia, porque a cópia no Brasil era 10 centavos e uma transparência era R$3, era tipo isso. Então sairia muito mais barato. Mas é só, né, pra gente... Isso eu tô falando de 2005, né? Eu não tô nem... E como eu não participei, né, teria que ter o professor Valdir que vai dizer como foi em 1990, né? Mas é isso, né? Acho que essa mesa é mais para a gente apresentar o que a gente veio fazer. O que a gente pretende, na realidade, é criar esses mecanismos para manutenção dessa discussão, dessa mobilização que o FALE propõe e ampliar essas cooperações transnacionais, né? Eu acho que é ampliar mesmo as parcerias, a relação que nós temos, independente de estar ou não realizando o evento, mas a partir do FALE a gente poder ter os intercâmbios, as mobilidades, né, participar mesmo dos grupos, dos projetos e incentivar que a discussão da pesquisa na graduação ganhe mais força e assim a gente continue contribuindo, né, com a formação. É isso, e aí à noite a gente vai falar de novo com vocês. Obrigado. 19 minutos.
Obrigado, profesor José Antonio. Terminamos teniendo como un aula de tecnología obsoleta para proyectar. Pero bueno, los talleres están programados para que empiecen a las 10:30. Tenemos, si alguien quiere hacer algún comentario, vamos a abrir 5 minutos, si alguien quiere hacer algún comentario, no más que eso, para tener un tiempo para tomar algo antes de entrar en los talleres. Si alguien quiere falar alguna cosa. Ninguém. Bueno, entonces, muchas gracias muchas gracias a todos y todas por venir. Sean bienvenidos y bienvenidas. Y bueno, empiezan los talleres y nos seguimos viendo en los pasillos de este Fale Gelu. Muchas gracias.